Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado No tentarás a Dios. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí, Satanás dijo a Jesús, échate abajo. ¿Acaso no podrá Dios evitar que te lastimes? De esta manera, Satanás tentó a Jesús para probar el poder de Dios. Sin embargo, Jesús dijo firmemente, no tentarás al Señor tu Dios. La misma escena se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Veamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. ¿Qué no debemos hacer? No debemos tentar a Dios. La Biblia dice que nunca debemos tentar a Dios. Tengamos presente que Dios es aquel en quien debemos creer y no alguien que podamos tentar. Entonces, ¿qué sucedió en Masá para que Dios diera esa enseñanza? Vayamos a Éxodo capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí, que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros, o no? Las palabras Meriba y Masá significan contienda y prueba. Aquí, los israelitas estaban en conflicto porque no había agua en el desierto. No obstante, Dios condujo al pueblo al lugar donde sabía que no había comida ni agua y donde no podían comer carne hasta saciarse, como otros pueblos ordinarios. Sin embargo, si Dios no los hubiera llevado a ese lugar, sino a un entorno de vida óptimo, otras personas ya se habían establecido allí. Y los reyes de esas regiones no habrían permitido que los israelitas pasaran. En ese caso, los israelitas habrían estado constantemente en batalla. Por esa razón, Dios eligió el desierto, donde nadie impediría que los israelitas transitaran, para llevarlos a la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. En esta situación, ¿cómo tentaron los israelitas a Dios? Los israelitas fueron emancipados después de 430 años de esclavitud en Egipto. Dios les mostró su poder mediante las 10 plagas y el milagro de dividir el Mar Rojo. También les permitió presenciar todos los días la comida que descendía del cielo como lluvia. Después de todo esto, ¿qué dijeron? Exclamaron, ¿está Dios entre nosotros o no? Solo porque no podían beber suficiente agua decían, ¿está Dios entre nosotros o no?
¿Por qué Dios nos dejaría sufrir así si estuviera entre nosotros? De esta manera, tentaron constantemente a Dios en el desierto. Aun cuando había un pequeño inconveniente, exclamaban, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Cuáles son las ventajas de creer en Dios? Diciendo esto, se quejaban y murmuraban contra Dios. Finalmente, no pudieron llegar a la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Hermanos, hay muchos inconvenientes y dificultades mientras recorremos el camino de la fe. Sin embargo, si soportamos todo con paciencia, no solo seremos capaces de ver la eterna tierra prometida de Canaán, que fluye leche y miel, sino que también recibiremos la gracia y la bendición de Dios de vivir allí. ¿No es así? No obstante, los israelitas no lograron superar ni siquiera las pequeñas dificultades y se quejaron contra Dios. No solo se quejaron, sino que también tentaron a Dios diciendo, ¿está Dios entre nosotros o no? Entonces, ¿qué pasó con los israelitas al final? Un gran número de personas salió de Egipto. Eran más de 600,000, contando solo a los varones mayores de 20 años. Pero todos ellos fueron destruidos en el desierto, excepto Josué y Caleb. Dios no sacó a los israelitas de Egipto para destruirlos. ¿No es así? Entonces, ¿quiénes causaron la destrucción? Los que tentaron a Dios. ¿Está Dios entre nosotros o no? Caminaron por el desierto diciendo, si Dios estuviera entre nosotros, nos daría suficiente agua porque sabe que tenemos sed. Y tentaron a Dios cuestionando, ¿está Dios entre nosotros o no? Pero al final, Dios les permitió abundante agua. Podemos ver en Éxodo capítulo 17 que Dios permitió que saliera agua golpeando una roca para que los israelitas no volvieran a tener sed. De esta manera, Dios proveyó todo. Pero para aquellos que no tienen fe en Dios, estas pruebas continuarán ocurriendo. Esto no solo sucedió en el desierto, sino también en nuestro tiempo. Veamos cómo está profetizada la aparición de Dios en esta época del Espíritu Santo, viendo Isaías capítulo 8. Leamos el capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. ¿Qué será? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Para las dos casas de Israel, Él desempeñará la función de una piedra para tropezar. Así es como estaba profetizado que aparecería. ¿Y qué será? Por lazo y por red, al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Como esta profecía, Dios no puede evitar desempeñar la función de una piedra para tropezar, y tropezadero para caer, y lazo y red para los que lo tientan. Si seguimos caminando hacia el eterno reino de los cielos, confiando en Dios hasta el final, sin renunciar a nuestra fe en Él, sin importar las dificultades que nos sobrevengan, Dios nunca será una piedra para tropezar, ni tropezadero para caer. Entonces, ¿para quién será Dios una piedra para tropezar y tropezadero para caer? Para los que lo tientan. Para aquellos que constantemente tientan a Dios con dudas y desconfianza. ¿Está Dios realmente entre nosotros o no? ¿Es realmente nuestro Dios o no? Está claramente profetizado que Dios será piedra para tropezar y tropezadero para caer, y lazo y red. Jesús dio un mensaje al respecto cuando vino a esta tierra en la carne hace 2000 años. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 2.
Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es, ¿quién? El que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué dio Jesús estas palabras? Es porque vino a esta tierra como una piedra para tropezar y tropezadero para caer, y lazo y red. Todos deben tener la fe de Pedro, que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Debemos tener una fe perfecta como esta. Pero la gente pensaba: Jesús parece un hombre común. Tiene un padre, una madre y su familia física. Si es Dios, ¿cómo puede tener su familia física? Estos pensamientos entraban constantemente en su mente. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió sin duda alguna: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque has venido a esta tierra con palabras de vida eterna. Ya lo sabemos y creemos. Jesús se sintió muy complacido. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Puesto que era una persona confiable, Jesús aseguró: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, los que tenían plena fe en Dios, que vino a esta tierra en la carne, recibieron mucha gracia y bendición. Por el contrario, ¿qué sucedió con Judas Iscariote? ¿No estaba a cargo de la contabilidad entre los discípulos? Esto demuestra que era una persona de mucha confianza. Su fe no era mala al principio. ¿Acaso Jesús no hizo a Judas Iscariote su discípulo porque tenía buena fe y le confió la gran tarea de la contabilidad por su fe? Sin embargo, mientras seguía a Jesús y era su testigo por 3 años, a veces lo veía como Dios Todopoderoso y otras veces como un hombre ordinario, ni siquiera más relevante que un sacerdote. Jesús le parecía carente de todo, porque Judas Iscariote lo veía desde un punto de vista físico. ¿No es por esa razón que los profetas anunciaron que Dios sería por lazo y por red, por piedra para tropezar y tropezadero para caer, al venir a esta tierra en la carne? Por esa razón, Judas Iscariote siguió tentando a Jesús. Mientras lo hacía, su fe siguió cayendo hasta el punto en que incluso cometió el inescrupuloso acto de venderlo por 30 monedas de plata. En otras palabras, ese resultado se produjo porque continuó tentando a Dios. Pedro dijo: te seguiré, Señor, hasta el final, sin importar las dificultades que se presenten. Si vas a la cárcel, te seguiré a la cárcel. Te seguiré hasta la muerte. Él siguió a Jesús con esa fe. Por lo tanto, aunque cometió pequeños errores como ser humano, actuó con un poco de descuido y a veces hablaba con jactancia. Jesús abrazó todos estos rasgos de Pedro y le confió todas las obras de la iglesia primitiva como un discípulo muy confiable, antes de ascender en el Monte de los Olivos. Por tal razón, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Debemos considerar absolutamente a Dios como aquel en quien debemos creer y no tentarlo. Hace 2000 años, Jesús vino a esta tierra en la carne. ¿Cómo vieron siempre los fariseos y los escribas a Jesús? Ellos siempre lo vieron como alguien para tentar. ¿Es realmente Cristo? Él debería poder hacer todo esto, ya que dice ser el Hijo de Dios. Él debería ser capaz de hacer esto y aquello. Todos ellos continuaron tentando a Jesús. Y él sabía que lo hacían. Por esa razón siempre daba una respuesta apropiada. No obstante, los que lo tentaron, ¿pudieron ir al cielo? En todas las épocas, Dios dijo, no tentarás a Dios. Por lo tanto, los que tentaron a Dios no pudieron recibir la salvación al final. Por consiguiente, Jesús testificó acerca de ellos de la siguiente manera: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Son como lobos y leones rugientes que devoran almas. Jesús reveló muy firmemente su identidad espiritual. Veamos también Salmos capítulo 78 y grabemos siempre en nuestro corazón que Dios es aquel en quien debemos creer, no tentar. Salmos capítulo 78, versículo 10. Es un registro acerca de cómo los israelitas tentaron a Dios durante su viaje de 40 años en el desierto. Leamos Salmos capítulo 78, versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que, ¿qué hicieron? Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aunque Dios les mostraba su poder en numerosas ocasiones, se olvidaban después de un tiempo y se quejaban nuevamente, diciendo necedades como, ¿está Dios entre nosotros o no? El escritor de Salmos escribió sobre los israelitas de la siguiente manera. Versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Significa que Dios los guió con la columna de nube y con la columna de fuego. Versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues, ¿qué hicieron con Dios? Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Se quejaban y murmuraban, diciendo que no había comida, y tentaban a Dios. Si Dios estuviera entre nosotros, ¿nos haría recorrer un camino tan doloroso como este? Con sus propios pensamientos, constantemente se quejaron, murmuraron y tentaron a Dios. Esta fue una de las razones por las que ningún varón mayor de 20 años pudo poner sus pies en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Dado que esto es una sombra, no pertenezcamos a este grupo de personas. Veamos el versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esto significa, ¿tiene Dios poder para alimentar a todas estas personas? Todo lo anterior son registros de cómo los israelitas tentaron a Dios. ¿No derramó Dios una enorme cantidad de comida para ellos todos los días durante 40 años? ¿Pero cómo tentaron a Dios? ¿Podrá poner una mesa en el desierto? ¿Puede Dios proporcionarnos suficiente comida? Si creemos en Dios, debemos confiar en Él al 100%. No nos dejemos consumir por la situación y el entorno que nos parecen negativos. En cambio,
creamos absolutamente en la promesa de Dios. Aunque la Tierra nos parece un planeta grande, no lo considera Dios como una gota de agua que cae del cubo, como nada y como menos que nada. Así es la Tierra. Por lo tanto, siempre sigamos la guía de Dios con fe. Veamos el versículo 20. He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. ¿Qué más no hicieron? Ni habían confiado en su salvación. Cuando salieron de Egipto, Dios les mostró muchas obras asombrosas. Sin embargo, no les importó. Lo olvidaron todo. Como no tuvieron paciencia con la incomodidad e insuficiencia presentes y no las vencieron, casi siempre murmuraron y tentaron a Dios. Aproximadamente 600,000 varones mayores de 20 años salieron de Egipto. Sin embargo, ninguno de ellos pudo poner un pie en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Qué lamentable fue esto. Dios dejó un escrito al respecto para que lo aprendamos, enfatizando que no seamos como ellos. Nunca seamos los que tientan a Dios. Continuemos leyendo Salmos capítulo 78, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían. ¿Y qué hacían? Y tentaban a Dios. Tentaban a Dios. Este es un acto injusto con Dios. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero, aunque Dios mostró su poder muchas veces, ¿qué hicieron con Dios Altísimo? Ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. En el libro de Salmos encontramos las diversas razones por las que los israelitas fueron destruidos en el desierto. ¿No significa que todos los que tentaron a Dios fueron destruidos en el desierto? Entonces, ¿cuál es la razón por la que lo tentaron? En Salmos capítulo 28, vimos que no creyeron en Dios, ni se acordaron de su mano, ni recordaron todas las obras que hizo. Mucha gente en esta época quiere ser salva. Desean ir al buen lugar llamado cielo. Entonces,
¿No deberíamos ir al cielo con fe en Dios y no con la fe que tienta a Dios? Veamos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es la presa más fácil para Satanás? Los que han caído en tentación son blancos para el diablo, que es como un león rugiente. Veamos el versículo 9. Al cual resistid firmes. ¿Resistid firmes en qué? En la fe en Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo el mundo sufre un poco. No es que algunos estén sufriendo menos y otros más. Los que tienen en abundancia sufren por lo que tienen. Y los pobres sufren por lo que no tienen. Todos los hijos de Sión, comprendamos esta voluntad de Dios para no caer en tentación. Nunca caigamos en la prueba de Satanás, que trata de hacer que nuestras almas se alejen del cielo y traicionemos a Dios. No caigamos en tentación, y lo más importante es que nunca tentemos a Dios. Leamos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12. Aquí, ¿qué dice sobre el varón que soporta la tentación? Que es bienaventurado. Aquí soportar significa resistir. ¿Qué hizo Job cuando fue tentado? Lo soportó. Dios dio y Dios quitó. Dios ha quitado lo que había dado. ¿Por qué debería quejarme de esto? Mientras Job sentía un gran dolor cuando Satanás golpeó su cuerpo, su esposa profirió cosas malas como: maldice a Dios, vuélvete de él y muérete. Pero Job dijo: Dios nos ha dado muchas cosas buenas hasta ahora. Entonces, ¿no deberíamos también aceptar el mal si es de Dios? Hermanos, siempre tengamos esta fe. ¿Dios dio a Job solo dolor y sufrimiento hasta el final? Como Job no cayó en tentación, por más que Satanás lo probó, ¿acaso Dios no le dio el doble de las riquezas que tenía antes y lo bendijo con más hijos? Por consiguiente, Santiago capítulo 1, versículo 12, explica que los que soportan la tentación, es decir, los que resisten y vencen la prueba, son bienaventurados. Sigamos leyendo el versículo. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué recibirá? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que vencen las pruebas reciben la corona de la vida. ¿A dónde van las personas que reciben la corona de la vida? ¿No es al reino de los cielos? El reino donde hay vida eterna. Significa que iremos al cielo si superamos la tentación. Jesús superó la tentación. Y Abraham superó la tentación en Génesis capítulo 22. Job también superó la tentación. Cada uno de los antepasados de la fe se enfrentó a la tentación, pero ninguno de ellos se quejó contra Dios, lo traicionó o abandonó su fe en Él debido a alguna pequeña prueba. No hubo ese tipo de personas. El caso de Judas Iscariote fue una excepción. Pero no está escrito su caso en la Biblia como un ejemplo que no debemos seguir.
Hoy, en este momento, grabemos en nuestro corazón lo que dijo Jesús al ahuyentar a Satanás: no tentarás a Dios. Y también lo que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 6: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Seamos como Pedro, que afirmó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si vas a la cárcel, te seguiré a la cárcel, te seguiré hasta la muerte. En esta época del Espíritu Santo, Dios vino a esta tierra en la carne, como el Espíritu y la esposa, para salvarnos. Reconozcamos a Dios en cualquier forma que aparezca. Les pido, una vez más, que sean los miembros de la familia celestial, que sigan el camino del Padre y la Madre con esta fe hasta el final y alcancen el eterno reino de los cielos. Para poder superar la tentación, debemos tener fe. Tengamos confianza en Dios. Satanás siempre se nos acerca con algo que parece razonable. La Biblia nos ha hecho saber y nos ha mostrado este papel de Satanás, incluso desde la creación del mundo. Pidiéndoles una vez más que acompañen al Padre y a la Madre hasta el final, en el desierto de la fe, en el camino al cielo, sin dudar ni un momento. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.